Hola, hola, un cordial saludo para todos. En este siguiente video vamos a trabajar lo que es el trazado de una curva. Para ello necesitamos aplicar los criterios de la primera y la segunda derivada. Eh, Tenemos que tener bien claro cómo hallar un punto crítico, para qué nos sirve la primera derivada, la segunda derivada, ¿sí?, que nos sirve para la concavidad de la función y la interpretación de cada uno de sus resultados, ¿sí? Como lo son los signos. Si me da positiva la primera derivada, significa que es creciente. Si me da negativa la primera derivada, significa que es decreciente. Ya si estamos hablando de la segunda derivada, si da positiva, es cóncava hacia arriba. Si da negativa, es cóncava hacia abajo. Si dan cero, si es cero la primera derivada, estamos hablando de un punto crítico. Y si da cero la segunda derivada, estamos hablando de un punto de inflexión. Para realizar el trazado de una curva, he propuesto estos 6 pasos. Vamos a ir haciendo el resumen. Ahorita vemos dos ejemplos. El primero, hallar los puntos críticos. Aquí va como el paso a paso. Debemos entonces, para hallar los puntos críticos, hallamos la primera derivada. Luego, igualamos a cero la primera derivada y nos va a quedar una ecuación, ya sea cuadrática, polinomial, de grado 3, grado 4, o una función lineal, dependiendo de la función original. Para hallar los ceros debemos entonces aplicar casos de factorización. Si es cuadrática, podemos utilizar la fórmula cuadrática. Si es cúbica, pues miramos si podemos aplicar algún caso de factorización de ahí en adelante. ¿Listo? División sintética, si es grado 3, grado 4, factor común, cualquier caso de factorización que nos sirva. Si es lineal, simplemente despejamos la ecuación. Lo segundo que vamos a realizar es definir los intervalos de crecimiento. Entonces, con los puntos críticos nos definen los intervalos desde menos infinito hasta el primer punto crítico, desde el primero hasta el segundo, y así sucesivamente hasta llegar al último punto crítico, del último punto crítico hasta infinito. Entonces, organizamos los puntos críticos de menor a mayor. Eso es lo primero que hay que hacer. Con los puntos críticos generamos entonces los intervalos y luego evaluamos un punto de cada intervalo en la primera derivada para definir su crecimiento. Ya sabemos aquí que es, si es creciente o decreciente, nos indica si es positiva o negativa la primera derivada. Luego vamos a definir la concavidad de la función, o máximos y mínimos. Entonces, para ello vamos a aplicar los criterios de la segunda derivada. Lo que vamos a hacer es evaluar. Primero hay que hallar la segunda derivada y luego vamos a evaluar los puntos críticos en la segunda derivada. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Y aplicamos el criterio de la segunda derivada. Si nos da positiva la segunda derivada, es cóncava hacia arriba, y ese punto crítico, al ser cóncavo hacia arriba, ese punto crítico es un mínimo. Si nos da negativa la segunda derivada, es cóncava hacia abajo, y ese punto crítico es un máximo. Así definimos entonces los máximos y mínimos de la función. El paso 4 es verificar si tenemos puntos de inflexión. Por lo general, los puntos de inflexión se dan siempre entre dos puntos críticos. Cuando empieza a hacer el cambio va a, ser, va a pasar de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo, hay punto de inflexión. Entonces, aplicamos también el criterio de la segunda derivada. Lo que vamos a hacer es igualar la segunda derivada a 0. Y muy parecido al primer paso, como hallamos los puntos críticos, al igualar a 0 debemos aplicar algún caso de factorización o despejar la ecuación si es lineal. En el paso número 5, ya como tenemos los puntos más importantes de nuestra gráfica, que son los puntos críticos y los puntos de inflexión, entonces ahora lo que vamos a hacer es hallar las coordenadas. ¿Cómo hallamos las coordenadas? Evaluando estos puntos en la función original. Entonces, si evaluamos un punto X en la función original, eso nos va a dar un punto en Y. Ahí podemos obtener la coordenada. En este caso, entonces vamos a evaluar los puntos críticos, los puntos de inflexión, y aparte de eso también vamos a ubicar los puntos de corte en el eje X y en el eje Y. ¿Cómo hallamos los puntos de corte en el eje X y en el eje Y? Siempre lo vamos a hacer colocando 0 en la otra variable. Ejemplo, tengo mi
plano cartesiano, si yo quiero hallar el punto de corte en y, que solo debe haber uno porque estamos hablando de función, es cuando x es igual a 0. Eso me va a dar un punto de corte en y, ya sea hacia arriba, ya sea hacia abajo. Si quiero hallar el punto de corte en x es cuando y es 0. Entonces esto me da un punto de... Este sí puede dar 2, 3 puntos de corte en el eje x o solo uno. ¿Listo? O puede que la función no tenga puntos de corte. Entonces ya sabemos que igualamos a 0 la variable que no estamos trabajando. Luego de tener la ubicación de estos puntos, entonces las coordenadas, ubicamos estas coordenadas en el plano cartesiano y lo siguiente, lo último que vamos a hacer es trazar la curva cumpliendo con todo lo que veníamos viendo. Los criterios de la primera derivada me decían dónde era creciente, dónde es decreciente. Los criterios de la segunda derivada me dijo dónde los puntos críticos, cuál era máximo, cuál era mínimo, y la concavidad. Debemos cumplir todo eso para poder trazar la gráfica. En este documento, anteriormente, pues se ha trabajado la explicación de los puntos críticos, los puntos de inflexión, y se había trabajado con esta función. F de x igual a x a la 4 menos 2x cuadrado. Ya habíamos definido los puntos críticos, lo podemos volver a hacer acá. Entonces ya sabemos que para hallar los puntos críticos, hallamos su derivada. En este caso es 4x al cubo menos 4x. Y luego igualamos a 0. Vamos a aplicar aquí un caso de factorización. En este caso vamos a aplicar factor común. Factor común podemos ver que tiene 4x. Se multiplica a x cuadrado menos 1. Y aquí en este paréntesis x cuadrado menos 1, yo lo puedo ver como una diferencia de cuadrados. Entonces nos daría 4x que multiplica a x más 1 por x menos 1. Ya cuando llego a esta parte donde no se puede factorizar más, entonces aplico la propiedad del producto cero, que nos indica que si tengo dos, tres números que multiplicados me dan ceros, porque uno de ellos debe ser 0 o todos son ceros. Entonces en este caso vamos a igualar el primer factor a 0, el segundo a 0 y el tercero a 0. Aquí aplicamos la propiedad del producto 0 o el 4 pasa a dividir. Nos dice que x debe ser igual a 0. En el segundo es x igual a menos 1. Y en el tercero es x igual a 1. ¿Listo? De esta forma ya tenemos los puntos críticos, los valores que hacen que nos dé 0 la primera derivada. Y nos indica que es un extremo. Lo siguiente que hay que hacer es organizarlos. Punto crítico 1 lo vamos a hacer de menor a mayor. Entonces este sería el 1. Luego sigue el 0. Y luego sigue el 1, como lo tenemos acá. Estos intervalos nos definen cuál es creciente y cuál es decreciente. Lo primero que debemos hacer es generar los intervalos. De menos infinito a menos 1, de menos 1 a 0, de 0 a 1 y del último hasta infinito. Para definir cuál es creciente y cuál es decreciente, vamos a evaluar un punto de cada intervalo en la primera derivada. Entonces, evaluamos f' de menos 2 en el primer intervalo. En el segundo podemos evaluar el menos 0,1. En el tercer intervalo podemos evaluar el 0,1 o el 0,5. Y en el cuarto intervalo podemos evaluar el 2. Entonces aquí teniendo la primera derivada, en este caso vamos a evaluar entonces ya cada punto en la derivada y les voy a enseñar cómo hacerlo con la calculadora. Solo vamos acá a colocar la indicación de que estamos reemplazando el menos 2, el menos 0,1, el 0,1
y el 2. ¿Cómo vamos a hacerlo con la calculadora? Entonces, vamos a escribir la función tal cual. Entonces vemos que es 4x cubo menos 4x. Entonces colocamos 4. Acá está la x y la vemos en rojo. Todas las letras rojas o las operaciones en rojo las sacamos con alfa. Entonces le colocamos alfa, x. Va al cubo, entonces lo elevamos normal, elevado al cubo. Bajamos, menos 4 por x. Volvemos y le dimos alfa, x. Ya tengo la función 4x cubo menos 4x. Lo siguiente que voy a hacer es reemplazarla por menos 2. Entonces buscamos el botón calcular, y aquí le vamos a indicar qué valor le vamos a dar a x. Entonces le dimos menos 2 igual. Nos dice que la primera nos da menos 24. Lo copiamos acá, menos 24. Vamos con menos 0.1. Entonces mire que ya no necesitamos cambiar la función, sino que le damos solamente otra vez calcular. Y ahora le indicamos que vamos a reemplazar el menos 0.1. Cuando sea fracción, le dimos SD, nos da 0,396. Ahora le damos otra vez calcular y le indicamos que el valor de x es 0.1 y nos da menos 0,396. Y en el último, le damos otra vez calcular, dimos x que vale 2 y le damos igual y es 24. Recuerden que de los resultados de la primera derivada no nos importa tanto el número, este 24, este 0,3, menos 0,3. Lo único que me interesa son los signos. ¿Qué me indica? Y acabamos de hallar que este nos dio negativo, positivo, negativo, positivo. Y eso nos indica que el primer intervalo es, como lo podemos ver acá, ya teníamos el resumen, decreciente, creciente, decreciente, creciente. ¿Listo? La siguiente que vamos a hacer es hallar la concavidad, máximos y mínimos. Entonces, para ello necesitamos los puntos críticos y necesitamos también la segunda derivada. Aquí ya nos dicen que el punto crítico 1, que es menos 1, es mínimo y es cóncavo hacia arriba. Pero ¿cómo llegamos a esa conclusión? Utilizando el criterio de la segunda derivada. Entonces, por acá voy a hallar la segunda derivada. Es igual a 3 por 4, 12x cuadrado menos 4. Y lo siguiente que voy a hacer es evaluar cada punto crítico. Entonces sabemos que es menos 1, el 0 y el 1. 12 por menos 1 al cuadrado menos 4 es igual a 8 positivo. Acá 12 por 0 al cuadrado menos 4 es igual a menos 4. Y en el último sería 12. Esto da 8, el primero. El segundo da menos 4. Y el tercero vuelve a dar 8. Entonces, ¿qué nos indica el primero? Si es positivo, la concavidad se hace arriba y el primer punto es un mínimo. Si es negativo, es cóncavo hacia abajo y es un máximo. Y este vuelve a ser positivo, es mínimo y cóncavo hacia arriba. Entonces, esas son las indicaciones que tenemos acá. Menos 1 es un mínimo, 0 es un máximo y 1 positivo es un mínimo. ¿Qué es lo siguiente que vamos a hacer? Los puntos de inflexión. Ya tenemos los puntos críticos, nos faltarían los puntos de inflexión. ¿Cómo hallamos los puntos de inflexión? Igualando la segunda derivada a 0. Entonces nos devolvemos por acá. Acá tenemos la segunda derivada y la vamos a igualar a 0. Sería 12x cuadrado menos 4 igual a 0. Aquí no necesitamos aplicar caso de factorización. Lo que podemos hacer es despejar. Cuando solo tengo una variable, puedo despejar. El 4 pasa a sumar.
luego ese 12 está multiplicando, pasa a dividir, 4 dividido 12, lo puedo escribir como 1/3 y para quitar esta potencia simplemente le doy al cuadrado, me da raíz cuadrada de 1/3 y eso me va a arrojar dos resultados, uno positivo y uno negativo. La raíz, cuando es índice par, siempre me arroja dos resultados. Aquí lo podemos hacer raíz de 1/3. Le damos SD y podemos aproximar a 0,58 y menos 0,58 y 0,58. Tenemos nuestros dos puntos de inflexión, que es cuando la segunda derivada es 0. Los podemos ver, ya los teníamos acá indicados, menos 0,58 y 0,58. Que lo siguiente que vamos a hacer es ubicar esos puntos críticos, los puntos de inflexión en el plano. Para ello vamos a reemplazar en la función original. Recordemos que la función original es la que teníamos acá, x4 menos 2x cuadrado. Entonces empezamos a reemplazar f de menos 1 a la 4, menos 2 por menos 1, me da menos 1, acá me da 0, menos 1. Esto es simplemente utilizar la calculadora como lo vimos ahorita. También lo pueden hacer. Colocan la calculadora, escriben alfa x elevado a la 4 menos 2 alfa x elevado al cuadrado y empiezan a reemplazar los valores. Entonces miren que necesito el menos 1, el 0, le damos calcular, cuando x vale menos 1. Y podemos ver que nos dio menos 1. Calcular cuando x vale 0, igual 0. Calcular cuando x vale menos 1, igual también nos da menos 1. Calcular cuando x es igual a menos 0,58. Igual, aquí aproximando podemos ver que es menos 0,56. Y le damos otra vez calcular y cuando x también dale 0,58 positivo es igual a menos 0,56 aproximando. Ya tenemos los puntos, las coordenadas. Lo único que nos falta es los puntos de corte. Ya sabemos que para hallar el punto de corte en x, primero lo llamo el punto de corte en y, que es hacer f de 0, o sea, cuando x vale 0. Ese punto, 0,0, ya lo teníamos, es un punto crítico. Entonces, como ya sabemos que en x había un punto crítico cuando x es igual a 0, entonces ese punto crítico nos da lo mismo que el punto de corte en y de hecho también es un punto de corte en x. ¿Por qué? Porque 0,0 es en todo el origen y corta tanto a x como a y. ¿Listo? Lo siguiente es hallar los puntos de corte en x, que es cuando y vale 0 o cuando f de x vale 0. Entonces igualamos nuestra función original, x a la 4 menos 2x cuadrado a 0, y aquí aplicamos algún caso de factorización. En este caso podemos sacar factor común x cuadrado que multiplica a x cuadrado menos 2. Aquí ya no puedo factorizar más. Lo que hago es aplicar la propiedad del producto cero, que es igual a cada factor a 0. Despejo, la única forma de que un número elevado al cuadrado me dé 0 es que x sea 0. Y acá el 2 pasaría a sumar. Luego para quitar la potencia saco raíz cuadrada en ambos lados. Y recordemos que la raíz cuadrada de un número de índice par nos va a dar dos resultados. La raíz cuadrada de 2 es 1,41 o también menos 1,41. Aquí tengo tres puntos de corte. El paso 6 nos indica que debemos ubicar estos puntos en el plano cartesiano. Los puntos de corte simplemente, por ejemplo, si es y, entonces buscamos dónde es y le hacemos un punto. Si es en x, miramos ahí, menos 1,41, 0 y 1,41. Los ubicamos sobre el eje. Los puntos del plano si los ubicamos
las coordenadas. Entonces aquí vemos punto crítico 1, menos 1, menos 1, punto crítico 2, 0,0 y punto crítico 3, 1, menos 1. Y vemos que 1, menos 1. Los puntos de inflexión 0,58 antecitos del 0,6 y nos da 0,56. Acá vemos punto de inflexión, el 1 y el 2, menos 0,58, 0,56. Luego ubicar estos puntos en el plano, lo siguiente que vamos a hacer es trazar la gráfica. Esta gráfica pues debe cumplir todos los criterios. Habíamos dicho que este punto crítico es un mínimo, entonces yo no puedo trazar la gráfica y que haya más gráfica por debajo de él, si ese punto crítico es un mínimo. Si es un mínimo, la gráfica debe llegar hasta ahí y salir hacia arriba. ¿Listo? Este primer intervalo es decreciente, este segundo es creciente, decreciente y creciente. Debe cumplir todo eso. La concavidad también debe cumplir, entonces trazamos la gráfica que pase por todos los puntos y nos debe quedar de esta forma. Aquí verificamos todo lo anterior. Concavidad hacia arriba, cóncavo hacia abajo y cóncavo hacia arriba. Decreciente, luego este intervalo es creciente, decreciente, creciente. Vemos los puntos de inflexión. Esto es un mínimo, máximo, mínimo y puntos de corte en el eje. Eso sería todo para trazar una curva polinómica. Vamos a trabajar ahora, entonces, el ejemplo número 2. Vemos una función cúbica menos x cubo sobre 3 menos 2x cuadrado más 5x menos 2 y vamos a aplicarle los mismos pasos, vamos a ver algunas diferencias, ¿listo? Entonces, primer paso, hallar puntos críticos, derivamos, recordemos que aquí al derivar el 3 pasa a multiplicar y se cancelaría con este 3 que está dividiendo, nos da menos x cuadrado menos 4x más 5. La igualamos a 0 y en este caso lo podemos solucionar. Como nos da una ecuación cuadrática, podemos utilizar la fórmula cuadrática y llegar a los puntos críticos menos 5 o 1. También podemos aplicar factorización. En este caso yo veo un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c, pero es negativo el primer término, lo que hago para volverlo positivo es multiplicar todo por menos 1. Me quedaría x cuadrado, el segundo positivo, el tercero negativo. Y busco dos números que multiplicados den 5, menos 5, y restados den 4 positivo, entonces serían 5 y 1, el 5 positivo. Aquí hago la propiedad del producto 0, x más 5, x menos 1 igual a 0, despejo, y llego a los dos mismos resultados, menos 5 y 1, menos 5 y 1. Esta fórmula cuadrática también la podemos utilizar la calculadora. ¿Cómo utilizamos la calculadora en este caso? Le damos mode, buscamos el que diga ecuación, EQN, entonces escogemos la opción 5 y le indicamos que es una ecuación cuadrática que queremos hallar los ceros. Ax cuadrado más bx más c igual a 0, entonces escogemos la opción 3. Aquí nos pide el valor de a, de b y de c, entonces podemos darle esto de acá, a es igual a menos 1, b es igual a menos 4 y c es igual a 5 positivo. Recordemos que debemos llevarnos los signos. Si no llevamos, por ejemplo, este menos 1 o este 4 lo colocamos positivo, ya de ahí para allá la calculadora me va a arrojar resultados erróneos. Le damos igual y nos dice que x1 es igual a 1 y x2 es igual a menos 5. Eso nos da la calculadora. Por favor, no confundirnos con la organización de los puntos críticos. Mire que acá yo ya organizo los puntos críticos y digo que el punto crítico 1 es menos 5 y el punto crítico 2 es 1. La calculadora me arroja x2 como menos 5, pero ya cuando lo organizo, pues lo debo poner en orden, de menor a mayor. Con los puntos críticos defino los intervalos de menos infinito a menos 5, de menos 5 a 1 y de 1 a infinito. Luego evaluamos un punto de cada intervalo en la derivada, aquí la tenemos, entonces acá yo puedo escoger el número menos 6, acá puedo escoger el 0, siempre que esté el 0 es el más fácil, y acá puedo escoger el número 2. Esos fueron los que escogimos.
Utilizamos la calculadora y hallamos menos 7, 5 menos 7. Eso nos indica, recordemos que no nos interesa el número, sino el signo. Negativo es decreciente, positivo es creciente y negativo es decreciente. Ya definimos los intervalos de crecimiento, vamos con el tercer paso, que es la concavidad o máximos y mínimos. Para ello necesitamos la segunda derivada, acá podemos verla. La primera derivada es menos x cuadrado, acá la tenemos. Entonces si yo derivo, esto es igual a menos 2x menos 4, ¿sí? Que es lo que tenemos en esta parte de acá. Menos 2x menos 4. Y lo siguiente es evaluar los puntos críticos que ya hallamos, el menos 5 y el 1, en la segunda derivada. En este caso nos da 6 y menos 6, que nos indica 6 positivo, es cóncavo hacia arriba y ese punto es un mínimo. El menos 6 que nos indica es cóncavo hacia abajo y este punto es un máximo, que es lo que tenemos acá. Luego de hallar la concavidad, hallamos los puntos de inflexión, que es igualar la segunda derivada a 0, que ya la habíamos hallado. La igualamos a 0, esto es una ecuación lineal, entonces despejamos, el 4 pasa a sumar y el menos 2 está multiplicando, pasa a dividir. Resolvemos esta división y esto es igual a menos 2. Mire que solo teníamos dos puntos críticos, entonces nos va a dar un punto de inflexión entre ellos. Entre menos 5 y 1 está el punto de inflexión, menos 2. Ahora sí hallamos las coordenadas de los puntos más importantes. Entonces colocamos menos 5, el 1 y el menos 2. Empezamos a reemplazarlos. Miremos que lo podemos hacer fácilmente con la calculadora. Simplemente vamos a mode otra vez 1, que es con. Y aquí vamos a colocar toda la función. Sería menos en fracción. Arriba iría x cubo. Entonces colocamos alfa x elevado al cubo. Y abajo iría un 3. Me voy a la derecha, coloco menos 2 x cuadrado, entonces alfa x al cuadrado, más 5 alfa x menos 2. Y empezamos a darle el botón calcular, o que si le dan igual se les borra la función, entonces calcular. Es calcular, el punto crítico menos 5, le damos igual. Cuando nos da así en fracción, pues le damos SD, menos 35,3 periódico, entonces menos 35,333. ¿Listo? Le damos otra vez calcular, cuando x es igual a 1, igual, nos da 2 tercios, que es 0,6 periódico o 0,67 aproximando. Y le damos calcular, cuando x es igual a menos 2, SD, menos 17,33. Ahí están los tres valores. Luego de tener las coordenadas de los puntos críticos y los puntos de inflexión, hallamos los puntos de corte. Ya sabemos que en Y es cuando x vale 0. Aquí no hay necesidad de utilizar la calculadora, simplemente todo lo que tenga x se vuelve 0 y me queda este punto acá que es menos 2. Entonces el punto de corte en Y es menos 2. Ese lo buscamos en Y. Y ahora para hallar los puntos de corte en x, igualamos nuestra función a 0. Aquí nos va a quedar muy difícil utilizando casos de factorización porque los números no son enteros. Entonces, si aplico división sintética, los múltiplos del 2 no vamos a poder hallar un número. Lo que podemos hacer es utilizar la calculadora para solucionar una función polinómica. ¿Cómo lo hacemos? Aquí vemos nuestra calculadora, le damos mode. Asimismo, como solucionamos la ecuación cuadrática, en ecuación EQN, la opción 5, vamos a escoger ahora la opción 4, que es ax cubo más bx cuadrado más cx más d. Debo tener claro quién es a, quién es b, c y d. ¿Listo? Entonces escogemos la opción número 4 y empezamos a colocarle los valores. A es igual a, aquí lo vemos, a es menos 1/3, entonces colocamos menos 1, podemos colocar este o dividido entre 3, menos 1/3. B, aquí lo vemos, es menos 2. Menos 2, le damos igual. C es igual a 5 positivo.
5 igual, y D es igual a menos 2, igual. Cuando ya terminamos de llenar A, B, C y D, le damos igual y nos empieza a arrojar los resultados. X1 menos 7,975, aproximando a dos decimales, sería menos 7,98, igual X2 1,46, aproximando en dos decimales, y le damos igual X3 0,52. Esos serían los tres puntos de corte en el eje X. Lo siguiente entonces, como ya tenemos las coordenadas y los puntos de cortes, es ubicarlos. Punto crítico 1, menos 5. Entonces ubicamos el menos 5, estaría aquí entre la mitad entre menos 4 y menos 6. Y va hasta menos 35,33, entonces lo colocamos un poquito más abajo del menos 35. Punto crítico 1, punto crítico 2, 1, aquí está el 1, y 0,67 está muy pegadito al eje X. Punto de inflexión, menos 2, menos 17, entonces estaría más o menos por acá. Y los puntos de corte en Y, simplemente ubico el menos 2 y coloco un punto en el eje Y. Y los puntos de corte en X, menos 7,98, 1,052 y 1,46. Ahí estarían los tres puntos de corte en X. Y lo único que nos queda es trazar la gráfica, cumpliendo los criterios. Este es un mínimo, lo que nos había dado, y esto es un máximo. La primera es cóncava hacia abajo, cóncava hacia arriba, perdón, y el punto crítico es cóncavo hacia abajo. Entonces, más o menos la gráfica iría de esta forma. Que tenga que pasar por todos los puntos. En este caso, pues, vemos que yo no pude pasar por el punto, pero la idea es hacerlo de esta forma que nos quede así, cumpliendo los intervalos decreciente, creciente y decreciente. Este punto es un mínimo, es cóncavo hacia arriba. Este punto es un máximo, es cóncavo hacia abajo. Y este es un punto de inflexión, que es cuando se está haciendo el cambio de concavidad. ¿Listo? Esto sería todo.